Siguiendo con el arte de interrogar, como habla Peter Smith, vamos a pasar a un tema que se llama cómo formular las preguntas. Smith nos sugiere como preguntas preliminares hacer la siguiente que dice, ¿de dónde sufre usted y cuáles son las cosas que desea ver curadas? Yo lo cambiaría a lo mejor un poco con preguntar cuál es el motivo de su consulta y bueno, en qué le podemos ayudar o qué es lo que necesita, porque está acudiendo a nosotros. De cualquier forma que se realice, esta es la pregunta preliminar. Es importante formularla primero, en primer término, aunque no nos vayamos a servir de ella, porque pues a nosotros nos interesa, como lo hemos visto ya, el enfermo, no la enfermedad como tal. Entonces, el paciente nos va a describir a partir de la pregunta sus síntomas locales, considerados como él como los más importantes y a los que nosotros como homeópatas tendremos en cuenta en último lugar, como ya hemos visto. Para nosotros es más importante las modalidades y cómo vive la enfermedad nuestro paciente. Eh, Nosotros no hacemos un psicoanálisis, sino que procedemos a un análisis psicológico, lo que es muy diferente porque el médico y el enfermo buscamos de que nos sientan en un mismo nivel, no hacer que el paciente se sienta como que está alguien superior o que sabe más, o sea, sino llevar una entrevista de iguales. También es importante que le preguntemos, nos menciona Smith, al paciente qué remedios toma actualmente y cuáles son los efectos que ha observado al ingerir estos medicamentos. Uh, Smith nos pregunta, ¿para qué sirve, señores, buscar un remedio para síntomas debidos a una droga que toma el enfermo y que basta con suspender para eliminar sus síntomas? Nos dice, por ejemplo, si un enfermo toma streptomicina y se queja de comezón, síntomas alérgicos o trastornos auditivos, ante todo, pues hay que suspender la streptomicina. A menudo el enfermo no nos dice lo que toma y continuará absorbiendo sus drogas pensando que esto no tiene ninguna relación con la homeopatía, pero pues sí es importante saber qué medicamentos consume el paciente o ingiere. Después de escuchar pacientemente la exposición del enfermo, nos dice Smith que es a menudo útil decirle, lo he escuchado sin interrumpirlo, pero vamos a cambiar de sistema. No se asombre si lo interrumpo en sus respuestas para formularle otra pregunta. Esto significa que nosotros ya tenemos la respuesta que esperábamos. No es para que el paciente crea que no se valora su respuesta. Es que en esta dirección una explicación más larga no aportaría ningún detalle útil, nuevo o interesante. Eh, es necesario ponernos en correspondencia simpática con nuestro enfermo y buscar los síntomas generales. ¿Cuál es en general eh, el momento de las 24 horas del día en que se siente menos bien o peor o más enfermo? Ante esta cuestión, ciertos enfermos no nos van a poder responder y a nosotros nos toca de alguna manera guiarlos diciendo, por ejemplo, hay personas que se sienten menos bien al despertar, otras antes del mediodía, otras a las 16 horas, otras en el crepúsculo, al acostarse o de noche. Cuando ayudamos, automáticamente nuestro paciente asociará a qué nos referimos con lo que estamos preguntando y nos dará su respuesta. También podemos formular preguntas como en qué estación del año se siente menos bien. Esta pregunta puede abrirnos horizontes muy útiles. Por ejemplo, hay enfermos que se sienten peor en primavera o otros siempre mal en invierno. Algunos otros se sienten peor cuando va iniciando la época de lluvias o un poquito antes de que inicien los barómetros, les llamamos nosotros. Hay enfermos, por ejemplo, que tienen conjuntivitis o fiebre de heno en primavera y hay otros que en otoño diarreas. Si encontramos numerosos síntomas en la misma estación, por supuesto que eso nos va a interesar más particularmente. Podemos hacer preguntas como ¿qué siente usted en tiempo frío, caluroso, seco, húmedo? Ante esta cuestión, pues el paciente es imposible que nos vaya a decir sí o no. Ciertos enfermos nos dicen que no sienten nada, entonces diremos
igual tratando de guiarlos, diciéndoles, hay enfermos, por ejemplo, que cuando hace frío tienen resfriados, otros dolor de oídos, o cuando hay humedad algunos se sienten mucho mejor y otros con tiempo seco. Y así vamos a dejar siempre al enfermo libertad para responder. Hay muchas preguntas que podemos hacer y es importante empezar si estás estudiando homeopatía o si de repente te sientes un poco perdido, pues utilizar este libro va a ayudar para saber qué tipo de preguntas hacer. Nos menciona bastantes Smith en este apartado. Por ejemplo, nos dice, ¿qué siente usted cuando hay niebla? ¿Cómo se siente usted a pleno sol? A menudo agrega, hay enfermos que no pueden salir sin sombreros, por ejemplo. ¿Cómo se siente usted con los cambios de tiempo? ¿Cómo te sientes con la nieve o en la época donde hay nieve? ¿O en qué clima no puedes soportar? ¿O dónde te gusta pasar las vacaciones? Estas son preguntas muy útiles para formular. También podemos preguntar cómo se siente usted durante o después de las tormentas. Citando por el ejemplo que di hace ratito, ¿cuáles son las reacciones al viento frío, al viento del norte, al viento del sur o al viento en general? ¿Cómo sobrelleva usted las corrientes de aire? ¿Cómo te sientes con las diferencias en los cambios de temperatura? Al día de menciona que una pieza calienta una fría al salir al aire o al entrar a un cuarto caliente, bajando al sótano, etcétera. Hay ciertos enfermos que, por ejemplo, toman su abrigo para ir al sótano, o cómo te sientes con el calor en general. Y nosotros podemos seguir insistiendo en este tipo de preguntas. También, por ejemplo, buscando modalidades, podemos preguntar si te cubres en la cama de noche o si únicamente sacas el pie o te gusta estar destapado, con frío o si con frío y destapado o con frío y tapado. Esas cuestiones nos van a ayudar muchísimo. También podemos decirles, hay algunos pacientes que por ejemplo no son nada friolentos. Y también preguntas como, ¿cuáles son tus reacciones a las preguntas, perdón, a las temperaturas extremas? Algunos dirán que no soportan en absoluto los extremos. Y hay en el repertorio, en la página 1349, una rúbrica preciosa a este respecto. Les invito a que la busquen. ¿Qué diferencia hace usted entre su ropa de verano y de invierno? Algunos no son nada friolentos de día, pero sí y mucho de noche, entonces también esto es importante indagar. ¿Cuántos enfriamientos tiene usted por invierno en otras estaciones? Estas son preguntas que obligan al enfermo a hablar. También cómo dejas la ventana de tu cuarto de noche. Por ejemplo, hay algunos que la abren completamente, otros la dejan entornada, otros la cierran. Y también podemos preguntar cuál es la posición que le es más agradable, con la que te sientes mejor estando enfermo, sentado, de pie, acostado y por qué. Hay enfermos, por ejemplo, que no pueden permanecer quietos, de pie o acostados. Pero algunos piensan que están de pie todo el día y concluyen que esto no les molesta. Y entonces les formulamos la siguiente pregunta. ¿Cómo te sientes en la posición de pie, en una prueba de costura, en la espera del autobús o en la iglesia? ¿Cómo te sientes al estar arrodillado? Igual, en la lectura sigue diciendo cómo soporta usted. Me cuesta un poquito de trabajo a mí manejarlo así. Por eso trato de cambiar la pregunta, porque todo viene con cómo soporta, cómo soporta y cómo soporta. Por ejemplo, dice, ¿cómo soporta usted viajar en barco, ferrocarril, auto, avión u otros medios de transporte y desde cuándo? ¿Cómo se siente usted en general antes, durante y después de las comidas? Hay enfermos que están siempre mal después de la comida, otros que se sienten mucho mejor, no pueden privarse de comer 3 o 4 veces por día. También es importante indagar eso, cómo es su apetito, qué comida podría fácilmente suprimir. Eh, en mi caso, por ejemplo, hay ocasiones o periodos que me siento bien comiendo únicamente 2 veces al día. Es extraño eso.
Ciertos enfermos no pueden suprimir ni una comida ni ayunar y otros se encuentran al contrario mucho mejor suprimiéndola y que no obstante comen por costumbre. Retomando nuevamente mi caso, yo sí puedo sobrevivir con 2 comidas al día, pero si en el desayuno no, yo en cuanto despierto ya quiero desayunar y ya bien desayunadito, incluso suelo desayunar bastante en cantidad me refiero, bastante bien. Y no importa si ya pasan 3 4 5 de la tarde, hasta las 6 me vuelve a dar hambre y digo, entonces vuelvo a comer y ya no es tan pesado como el desayuno. Esas serían como mis modalidades. También podemos preguntarle al paciente cuando experimenta usted necesidad de beber, qué bebe de preferencia, en qué cantidad. Hay que prestarle mucha atención a esta pregunta. Si le preguntamos al enfermo si tiene sed, podría pensar que tiene mucha sed porque toma su sopa, pero bebe su té a la mañana y un vaso de vino en su comida de la noche. Otros, aunque beben todo el día, responderán que no tienen sed, porque evidentemente todo el mundo bebe. Pero sí hay una diferencia para llegar a algunos medicamentos, entre personas que tienen mucha sed y personas que no tienen realmente nada de sed. Y el tipo de bebidas que se le antoja, si son frías, si son calientes, si son sopas, etcétera. También es importante saber como cuáles son los alimentos que no le convienen y por qué. A esto supongo que se refiere a que no le caen bien. Si el paciente no responde enseguida, le preguntaremos observando cuidadosamente su rostro. Por ejemplo, le diremos las cosas dulces, saladas, ácidas, grasas, huevos, carne, fruta, verdura, cebolla, comidas grasosas. Eh, Le podemos citar varios alimentos y en esa ocasión podemos mirar lo que pasa por su cara, anotando inmediatamente sus respuestas en el papel. También podemos preguntar, y viene aquí nuevamente el cómo soportas, y dice cómo soporta usted el vino, la cerveza, el café, el té, leche, vinagre. Y si no puede respondernos sí o no, tiene que decir algo, y la manera en que nos va a responder nos hará subrayar 1, 2 o 3 veces el síntoma y nos mostrará que tiene verdaderamente tal deseo o tal aversión. Ah, También podemos preguntar acerca del tabaco, qué efecto le produce el tabaco y cuánto fuma usted por día. Y tenemos respuestas muy curiosas. Por ejemplo, nos van a responder, casi no fumo, simplemente un paquete y medio. Porque un amigo mío fuma 3 o 4. Yo creo que si tenemos personas que fuman, este tipo de respuestas son curiosas y son constantes. Yo sí he escuchado, no, yo no fumo tanto, me fumo 5 al día porque yo sé que mi primo fuma una cajetilla, entonces yo no fumo tanto. Otros nos dirán que fuma enormemente porque fuma 3 cigarrillos por día y no está habituado a fumar mucho. También podemos preguntar cuáles son medicamentos o sustancias externas que lo hacen sentirse enfermo o internas, como alcanfor, árnica. Nos menciona Smith un caso, dice, recuerdo siempre a una enferma que prevenía siempre a sus oculistas diciéndoles, doctor, no me dé atropina, no la soporto. Y naturalmente por reflejo alopático estos médicos les da lo mismo con trastornos alérgicos, eczema, etc. Y como resultado estos trastornos pues le duraban semanas a la paciente. Eh, Hay que respetar las indicaciones que nos dan los enfermos, sobre todo cuando son tan personales. Por ejemplo, también hay que preguntar qué vacuna se ha hecho y cuál ha sido su efecto sobre salud. Ahorita con el COVID sí es importante también indagar acerca de este tema porque reacciones, a pesar de que es la misma vacuna, bueno, no es la misma, pues son diferentes laboratorios y cada una produce un efecto importante o destacado en cada paciente. El efecto de las vacunas, nos dice también Smith, es muy importante. Cuando un enfermo no reacciona, a veces es porque la vacuna no valía gran cosa o porque el enfermo estaba demasiado débil para reaccionar. Bueno, hay demasiadas preguntas, también podemos preguntar al paciente y que también es importante, por ejemplo, para hacer una buena reacción de remedio, cómo soporta usted los cuellos,
Sabemos por ejemplo, la chesis, una persona que requiere la chesis, vamos a notar que nunca nos va a llegar con ropa aquí al cuello porque ellos no lo soportan. Siempre va a llegar destapadita un poquillo de aquí. Hay gente que en cuanto entra en su casa comienza, por ejemplo, a arrancarse la corbata o el moñito, o señoras que después de la comida necesitan aflojarse el cinturón. Hay pocos remedios que corresponden a esta necesidad y para nosotros es importante completar esta rúbrica para nuestras observaciones. También la cuestión de cicatrización, al paciente le podemos indagar sobre cómo cicatrizan sus heridas y cuánto tiempo sangran. Esta pregunta pues corresponde a los hemofílicos, a los enfermos que se infectan fácilmente o a los que hacen erupciones cutáneas al menor rasguño. También es importante saber en qué circunstancias se ha desvanecido algún paciente, si se ha tenido algún tipo de desfallecimiento. Si ha sido en la iglesia, en un cuarto lleno de gente, en ayunas, etc. Estas preguntas funcionan a los síntomas generales. Y bueno, para concluir, todo este tipo de preguntas nos van a dar llave para muchos enfermos con, con la condición de que estos síntomas sean verdaderamente típicos o correspondan a su personalidad, a su físico, y nos van a ayudar a dar con una buena elección de remedio para el paciente.